Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Hoy día miércoles con los doctores Michel Mech y Ricardo Tuane, que ya los vemos ahí en pantalla. ¿Cómo están, doctores? Gusto saludarlos. Gusto muy bien, qué gusto saludarte, Chichito. Hola, Michito. Veo que estás con un ánimo prendido, Michela. Se notó al tiro la reacción. Ya. Bueno. ¿Tú estás con súper buen ánimo? Yo trato de estar con buen ánimo, no queda otra. Es que uno trata, pero tiene ciclos y oscilaciones. Y frente a tanta información y tanto input negativo, de repente la mente y el cuerpo claudica. Pese a las ganas, pese a las ganas de estar con buen ánimo, pero... Oye, bueno, quiero contarles que bueno, uno está más o menos desilusionado de la clase política que tenemos en Chile, en general. Somos bastante críticos, pero anoche se me subió un punto en la clase política chilena. Después de ver el debate presidencial, encontré que no estamos tan mal, no somos tan subdesarrollados, porque la verdad que fue una bolsa de gato el debate de ayer. Bueno, pero siempre cuando uno generaliza, los políticos son acá, los políticos son de esta otra forma, o los militares son así, o los doctores... Normalmente comete muchas injusticias porque siempre hay excepciones o gente distinta que marca grandes diferencias. Yo creo que en Chile tenemos un político joven que está marcando grandes diferencias, lo tenemos de invitado en la primera parte, tengo entendido que ya está en línea. Él es doctor en Derecho, abogado y político del Partido Renovación Nacional, diputado por el distrito 15º de la región Libertador Bernardo O'Higgins, hasta el 2022. Me refiero al diputado Diego Chalper. ¿Cómo estás, Diego? Gusto saludarte. Hola, Checho. Gracias por la invitación. Saludar ahí a Ricardo y no retuve quién más estaba. Michel. Ah, Michel. ¿Cómo está, Michel? Sí. Ah, Michel que desborda energía, vi. Sí. No, es que eso es lo que pasa, Diego, cuando uno suele desbordar energía y en un minuto está un poco más bajo, entonces sorprende. Es mejor estar más o menos bajo y de repente sorprender porque desborda energía, es al revés. Toda la razón, muy buen punto. ¿Cómo se nota que es doctor, Checho? Sí, claro. Bueno, tú también eres doctor, me acabo de enterar que eres doctor en Derecho. Sí, pero gracias a Dios no me ha tocado operar a nadie todavía. Sí. A propósito de tu posgrado y dedicarte a la política, ¿tú eres de la idea que los cargos políticos deberían tener un mínimo de preparación, como lo tiene cualquier cargo en cualquier empresa o en cualquier actividad? Normalmente te exigen un mínimo de currículum. ¿No sería un aporte al mejoramiento de las leyes el hecho de exigirle cierto nivel a los candidatos? ¿Tú sabes lo que han hecho? Bueno, saludar por supuesto al panel. Lo que han hecho otros países, porque claramente si yo digo una cosa como esa van a decir que soy discriminador respecto a aquellos que no han tenido oportunidades de tener algún tipo de oportunidad, digamos, académica. Pero mira, más allá de eso, lo que nosotros tenemos que incorporar en el proceso legislativo, que aquí nadie se atreve a decirlo, pero hay que hacerlo, son dos unidades técnicas, Checho. Una unidad técnica que se dedique a hacer una evaluación de las leyes y que en definitiva pueda traer como input al trabajo legislativo críticas profundas a los procesos legislativos. Y lo otro es el tema de la evaluación financiera, porque fíjate que hoy día lo que hay es que la Comisión de Hacienda es la que hace la evaluación financiera, pero la evaluación financiera está cruzada por los intereses políticos de los mismos diputados que forman parte de la comisión. Entonces, al final, no es una evaluación financiera propiamente tal. Entonces, yo creo que hay que tener un evaluador financiero que nos indique tres cosas. Uno, si esto produce o no gasto público, cualquiera sea esa ley. Si produce gasto público, en definitiva, ¿de dónde sale ese financiamiento? Y en tercer lugar, si es que eso ya está dilucidado, entonces, ¿cómo se sostiene ese financiamiento en el tiempo? Yo tuve la suerte, porque fue una suerte, de trabajar un par de meses hecho en el Parlamento alemán. Me tocó trabajar como asesor del subsecretario de Educación de Alemania, y habían este tipo de evaluaciones. Entonces, cuando usted llegaba a los proyectos de ley y usted decía, no, mire, quiero incrementar este gasto, no, es que momentito, ¿sabe lo que pasa? Que este evaluador técnico de finanzas le dice a usted que esa plata no está. Entonces, al final sacas esto de la discusión, por decirlo así,
política y lo trasladas a una discusión objetiva, como un piso básico, que nadie proponga cosas que, uno, no sepa cómo financiar, y en segundo lugar, que no sea un financiamiento sostenible en el tiempo. Eso te diría yo como de ese punto. Sería una vacuna contra los populistas. Exactamente, y una vacuna bien buena además. Sí. Oye, déjame quedarme... Perdona, sí, dale Ricardo, dale. Sí. Hola Diego, Ricardo, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿bien y tú? Bien, qué gusto saludarte. Oye, pero Checho te hizo una pregunta que tú la tiraste un poco para el córner, porque efectivamente, ¿qué pasaría si uno plantea que tiene que haber efectivamente ciertos requisitos? Y si no son requisitos de formación antes de entrar a la política, ¿por qué no ciertos requisitos de cumplimiento, de evaluación permanente de conocimiento? Es decir, que si yo voy a integrar la Comisión de Hacienda o la Comisión de Constitución o la Comisión de Relaciones Exteriores, yo por lo menos tengo que saber, ¿no es cierto?, en la Comisión de Constitución qué es lo que dice la Constitución, y en la Comisión de Hacienda cómo se construye el presupuesto de la Nación, y en la Constitución de Relaciones Exteriores cuáles son los tratados que yo tengo vigentes en este instante. Y resulta que uno se encuentra realmente con parlamentarios que pertenecen a esas comisiones y que no tienen la más mínima idea de lo que se trata en esas comisiones. Entonces, si bien es cierto, para no discriminar como barrera de entrada, pero sí para discriminar como barrera de permanencia. Me parece a mí que todos estamos sujetos a evaluación. Si yo trabajo en una empresa, a mí me evalúan todos los años. ¿Por qué no? Porque en el poder público se evalúa, en el poder judicial se evalúa. ¿Por qué no evaluamos en el poder legislativo? Mira, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si te fijas, tú mismo dices que más que un requisito de entrada, lo que hay es una evaluación. Porque mira, yo en los 2 años que llevo, en algunas comisiones te encuentras con gente que ha tenido muchos estudios, pero que la verdad de las cosas es que se enfrenta a las discusiones de manera muy ideologizada, entonces su contribución al proceso legislativo es muy bajo. Y al revés, me he encontrado con gente que quizás tiene estudios bastante, por decirlo así, preliminares, y la verdad es que su contribución es tremenda. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en 3 cosas. La primera, que hay que hacer evaluación. Hoy día existe un departamento de evaluación de la ley, pero digamos la firme no hace un trabajo muy preliminar, muy básico. Lo segundo es que hay que hacer una evaluación de desempeño de los parlamentarios, y a mí me gustaría que año a año haya una publicación objetiva de cuánto usted ha participado en las sesiones, de cuánto usted ha aportado a las discusiones, cuántas indicaciones usted ha presentado. Y ojo, hay una pega de los parlamentarios que se ve poco, pero que yo al menos le asigno un tremendo valor, Ricardo, que es la pega territorial. La gente, mira, yo soy un convencido que parte del desprestigio de la política tiene que ver con que la ciudadanía reclama que los diputados son electos y no aparecen nunca más en el distrito. Yo creo que esa es una pega que debiese estar metrificada, que tú debieses en las semanas distritales tener que acreditar que estuviste en el distrito. Mira, yo planteé una cosa que no voló lamentablemente, pero cuando estábamos discutiendo la rebaja de la dieta, yo lo que dije es, mire, tengamos un sueldo base y tengamos un sueldo variable por asistencia a las sesiones, por presentación de indicaciones, por presentación de mociones y por asistencia al distrito. Obviamente no hubo mucho espacio para que eso volara, porque tú comprenderás que eso iba a generar mucha efervescencia, pero yo creo que ese tipo de indicadores los tenemos que meter, porque son los que al final te hacen una diferencia. Mira, yo implementé, y con esto cierro, en mi distrito implementé una oficina móvil, porque yo me daba cuenta que la gente no va a las oficinas de los parlamentarios, pero la gente tiene necesidades de saber cómo postula el IFE, cómo postula el bono de clase media, en fin. Entonces nosotros habilitamos un auto que va regularmente a distintos sectores de la población, y a partir de ahí llevamos profesionales jóvenes, muchos de ellos voluntarios, que lo que hacen es catastrear las inquietudes de la gente y darles respuesta. Y esa es la manera que yo mejor tengo, además de tener el timing concreto de las cosas que están afectando a mis vecinos. Entonces, yo creo que esa pega es súper importante. Oye, Checho, sí. Checho, muy cortito, solamente saludar a Diego Chalper, que es claramente ídolo de la juventud, al menos de mi red familiar, laboral y social. Y para decirte, Checho, que cuando el día de mañana supimos que venía la Polín y difundió la presencia de Diego en el programa, y no sé cuántas muchachas y muchachos lo están escuchando, aunque este programa no necesita eso, pero es bueno saber que él llega también a la juventud por su forma, así que en ese aspecto creo que ha hecho una muy buena pega, Diego. Y solamente decirte y confirmar, uno como doctor, para poder seguir funcionando, mira tú todas
certificaciones que tiene que tener, partiendo de tu estudio, después la especialización, después la UNACOM, después la especialidad, después... O sea, lo mínimo que uno le exige a las personas que juegan roles importantes en la sociedad es que tengan competencias, que Ricardo lo dice muy seguido y yo no puedo estar más de acuerdo que en él. O sea, hoy día los parlamentarios, que son tan importantes en las decisiones país, no es discriminar, decirles que tienen que tener competencia, y esas se forman, se estudian. Hay que buscar algún sistema para que esta clase política tan importante tenga un mejor nivel, en general, porque la verdad que ese es un tema que ha guateado, dicho en buen chileno, en los últimos tiempos. Ahora, yo te quiero decir una cosa con harto aprecio, querido doctor. Mira, yo salí a la universidad, Checho, tú lo sabes, y fundé un centro de formación de jóvenes junto a otras personas, porque yo me daba cuenta que uno de los problemas que tiene especialmente nuestro sector es que cuando alguien que tiene competencias académicas dice que se quiere dedicar a la política, normalmente no es que destapen una champaña en sus entornos familiares. Entonces, si nosotros hacemos que la política sea, por decirlo así, un espacio simplemente dedicado a aquellos que o no tienen nada más que hacer o no tienen las competencias, francamente, pues no nos quejemos que las políticas sean malas. Yo estoy de acuerdo que hay que poner requisitos y todo lo que queramos, pero tenemos que hacer también un esfuerzo, especialmente en nuestro sector político, de entusiasmar a aquellas personas que son talentosas con ver en lo público una alternativa, y no más bien tener una especie como de politicofobia, porque yo de repente veo, ahora menos, porque nos hemos ido metiendo en el mundo de los jóvenes, pero me imagino que ustedes se darán cuenta que de 27 federaciones de estudiantes, 26 sean manejadas por los sectores más radicales de la izquierda, y que en la CONFECH el Partido Comunista sea de centro. Es un drama, y eso tiene que ver con que no hemos sido capaces de entusiasmar a gente joven y talentosa con la política, y yo por lo menos creo que eso es algo para nuestro sector político de primera prioridad. Estamos conversando con el diputado Diego Chalpre. Bueno, lo vamos a llevar, diputado, al área chica. Se avecina una decisión muy importante, como es el tema del plebiscito, importante para el futuro del país. Yo personalmente insisto que creo que es un pésimo momento para hacer un plebiscito, y no porque vuelvo a repetir, haya campaña del terror, que porque la apruebo significa ir a Venezuela, ni nada por el estilo, porque uno tiene que tener la esperanza de que efectivamente la clase política se va a poner de acuerdo en algo mejor, porque si vamos a hacer algo peor, ¿para qué? Además está el plebiscito de salida, que si no nos gusta y hacen un esperpento, como algunos creen que puede salir de ahí, bueno, está la posibilidad de rechazar la nueva constitución, sino por el momento que vive nuestro país. El momento que vive nuestro país es un momento muy grave, más que de pandemia, desde el punto de vista económico. La gente lo va a pasar muy mal. Y estar preocupado de un plebiscito que en el corto plazo no soluciona nada, porque creo que hay propaganda, publicidad engañosa en la franja al prometer que con el plebiscito se van a arreglar las pensiones, vamos a vivir todos felices, nos vamos a andar abrazando, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que exigirle, igual como se le exige a las empresas comerciales, que no hagan publicidad engañosa. O sea, ¿cómo alguien puede decir un nuevo plebiscito para mejorar inmediatamente las pensiones? No. Las pensiones se pueden mejorar hoy día si efectivamente hay una idea para... Entonces yo por eso que creo que es un mal momento, porque va a generar 2 años de incertidumbre, cuando lo que más va a necesitar Chile es inversión, es desarrollo, es crecimiento, empleo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu posición con respecto al plebiscito? O sea, sabemos tu posición, pero en general a lo que yo estoy diciendo. No, a ver, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que, a ver, de partida... Yo considero muy grave que se siga insistiendo que la Constitución va a resolverle problemáticas sociales a la gente. Eso es no solo jugar con sus expectativas, sino que además incurrir en una cosa tremendamente peligrosa, porque en el fondo lo que está diciéndose a la gente es una cosa que después va a crear una expectativa que después no sé si van a ser capaces de cumplirla. Y eso a mí me parece muy complejo. Después, a mí me parece muy complejo que en este minuto, donde Chile lo que necesita es certidumbre, entremos precisamente en un contexto de total y absoluta incertidumbre. Porque quizás, y ese es mi conflicto con un ex senador de la UDI que ha dicho que todos tenemos que involucrarnos en una oposición y ahí licuarnos,
yo no sé si el senador ha tomado conciencia que en el actual gobierno se acusó constitucionalmente al presidente. Estamos hablando de Pablo Longueira, para que la gente entienda, porque hoy día no es senador, es ex senador. Tienes razón. No, yo no sé si somos conscientes de que desde Allende que no se acusaba constitucionalmente al presidente en Chile. Entonces, estamos hablando de una oposición que dista mucho de ese espacio de conversación que cree el ex senador Longueira. Entonces, yo creo que si usted hace un procedimiento donde un tercio de la Asamblea puede decir que un contenido actual que está en la Constitución, que discutamos si nos gusta o no nos gusta, pero yo personalmente creo que hay principios que han sido decisivos para el desarrollo de Chile, que ese tipo de cosas pueden salir porque un tercio del Consejo así lo estima, a mí me parece que eso genera un nivel de incertidumbre y digámoslo así, inestabilidad, que si ya es poco deseable en cualquier contexto, es tremendamente poco deseable, Checho, en un contexto en donde todos debiésemos estar 100% enfocados en generar condiciones de mayor estabilidad. ¿Qué encuestas tienen ustedes, diputados, con respecto al resultado del plebiscito? Porque se ha generado una situación de que poco menos que es paliza, el apruebo y qué sé yo, para justamente aprovecharse del carro de la victoria, que en las elecciones es un tema bien importante, sobre todo para los indecisos, cuando no saben por qué alternativa votar, prefiero subirme a la alternativa ganadora. Y pareciera ser que está instalado que va a ganar. ¿Ustedes manejan encuestas donde la cosa está un poco más peleada? Sí, nosotros vamos midiendo esta cuestión, Checho, prácticamente semana a semana. Nosotros hoy día creemos, con los datos que manejamos, que hoy día el rechazo está del orden del 37-38%, que el apruebo, así gente que vota apruebo, está del orden del 55-56%, y el resto todavía está en una gran indecisión. Ahora, hay un dato bien interesante que nos mostraba una encuesta hace poco, que es que todavía el voto es demasiado líquido, porque digamos las cosas como son. La gente está recién tomando conciencia de que viene un plebiscito, lo cual es una cuestión bien potente y bien complicada, pero que es real, que en definitiva la gente recién está tomando consideración que eso viene. Entonces, yo creo que todavía hay mucho espacio para ir evaluando las posturas. Yo cuando estoy en terreno, mira, ayer me tocó volantear en Bellavista con Pionono, que tú comprenderás que no es particularmente una zona, por decirlo así, favorable a las ideas que yo defiendo, y el grueso de la ciudadanía no estaba o consciente de lo que era el plebiscito o no tenía una posición formada. Entonces yo creo que hay mucho espacio y por eso creo que es tan importante. Quiero corregirle algo, diputado. Bellavista, Pionono, dice, usted dice no es una zona no, es una zona que siempre ha favorecido a la centro derecha. Lo que pasa es que bueno, es que me quiero detener ahí, porque es bueno por lo que está pasando hoy día en términos de no ponerse de acuerdo en las primarias por Vitacura y todo lo demás, que cuando la derecha ha ido dividida ha permitido que surja justamente el Partido Comunista. Recoleta siempre fue de la centro derecha, o por lo menos de las veces que yo recuerdo, y hoy día está gobernada por un miembro del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque la derecha fue dividida. Lo dejo pensando durante la pausa, mi querido diputado. Eso fue el 2012, creo. Vamos 2012, con que Jadwe ganó con el 40% porque fue dividida el pacto Chile Vamos. Sí, fíjate que a mí ganó por una discreta mayoría. Me vino un golpe de memoria. Estamos conversando con el diputado Diego Chalper, aquí junto a Ricardo Toani y Michelle Metz. Vamos a una pausa, no se mueve nuestra sintonía y seguimos conversando.
bien, ya estamos de vuelta junto al diputado Diego Chalper, que ya empieza a recibir felicitaciones aquí. Hola Checho, Diego Chalper es el futuro de los políticos en Chile, fuerte y claro y con conocimiento. Hay patria aún, saludos. Bueno, sí, pero tenemos poquitos Diego Chalper. Pero tú, pues, Checho, te tenés que meter, o hijo tuyo. No, amigo mío, no, ¿por qué me desea mal si yo no le he hecho nada malo? Ricardo Tuane es un hombre que podría... A Ricardo, Diego, tenemos que involucrarlo más. Yo sé que tú estás muy unido a Unidos por Chile con Ricardo también. Ahí tienes un canal para trabajar con Ricardo, que es un gran valor. Bueno, sí, Tuane Ricardo... tiene mucha sensibilidad con la gente, así que podría ser un muy buen candidato. Sobre todo con las mujeres. Bueno. No, si habla en serio, Checho, habla en serio. Oye, Diego... Checho, sí. ¿Te puedo hacer una cuñita chica a propósito de lo que hablamos antes de la pausa y preguntarle a Diego? Tú hablaste del caso Jadwe de 2012, que es muy emblemático. Yo, claro, aprovechar de preguntarle a Diego para pasar a otro tema después, que estos desacuerdos, Diego, que se escuchan en estas últimas horas, y la división que es clara en la oposición, ¿no es cierto? No sé, Democracia Cristiana versus Frente Amplio, que ellos, más que un eventual acuerdo, sería como un intercambio de servicios que tienen permanentemente. Ahí no hay convicciones, sino que hay puras conveniencias. Pero también se ve en Chile Vamos, y frente a una elección municipal, es impresentable, es una muy mala estrategia comunicacional frente a la gente. Muestra una debilidad que es una fortaleza frente a la oposición, que está siempre dividida. Y es peligroso por el caso que Checho mencionaba, o sea, el caso de Recoleta, que se perdió por la división. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? Porque es un tema que está hoy día arriba de la mesa y hoy día vence un plazo que es muy importante. Mira, yo creo que lo primero que quiero decirles es que no es lo mismo lo que sucede en una coalición, que tiene amplios niveles de acuerdo y tiene desacuerdo en ciertas comunas puntuales, a una coalición o un intento de coalición donde las diferencias son absolutamente irreconciliables y el acuerdo no se ha dado en ningún tipo común. O sea, hay una cosa mucho más previa, que si se está dispuesto a sentarse a la mesa o no. Acá en Chile Vamos, claro, uno le gustaría que estos desacuerdos no existan y que no se ventilaran tanto por la prensa, y mucho menos además las comunas que están involucradas, pero yo al menos miro el vaso medio lleno, Checho, porque veo que de alguna forma igual Chile Vamos va a salir unido de esto. O sea, no nos perdamos. Yo creo que hay que captar que hay una cosa de la previa de las negociaciones, que uno le gustaría que fuera distinto, pero Chile Vamos va a salir unido de esto. Yo no lo veo. Faltan pocas horas, sí. Sí, pues falta tan poquito, Diego. Sí, pero ustedes saben, miren, no les voy a decir a ustedes cómo es esto. Sí. En el fondo, a medida que las horas avancen, las posiciones se van flexibilizando. Hoy día en la mañana yo ya hablé con el secretario general de mi partido, le hice ver que el partido nuestro es un partido que tiene que siempre velar por la democracia interna, y por lo tanto yo soy partidario de las primarias para siempre. Yo les cuento que en la región de O'Higgins yo competí contra 2 diputados en ejercicio, lo cual me sacó chapa de medio loco, pero competí contra 2 diputados en ejercicio y el resultado fue que ganamos 3. Entonces, yo soy de los que creen que si uno compite, al final el fortalecido es el sector. Ahora, en la oposición, yo lo que observo es que están tratando de pegar con chicle lo que no es pegable de ninguna manera. O sea, yo de verdad no puedo creer que la Democracia Cristiana no se dé cuenta que en esta fusión o en esta percepción ciudadana, en conjunto con comunes o en conjunto con los sectores más radicalizados del Frente Amplio, la DC no tiene ninguna posibilidad de marcar identidad. Y si tú no marcas identidad, especialmente en una sociedad que va a tender, Ricardo, Checho, Michel, a más diversificación de posturas, tú vas a ir tornándote irrelevante. Entonces, yo creo que hoy día, para la Democracia Cristiana, lo digo con harta responsabilidad, porque yo creo que además para Chile es muy importante que la socialdemocracia y el socialcristianismo más de centro empiece a tener voz propia. El que insistir en esta fusión con los sectores más radicalizados no tiene un sentido. Y por otro lado, además pasa una cosa bien increíble, que es que los sectores más radicalizados manifiestan explícita y expresamente que no tienen ninguna intencionalidad de vincularse a los sectores moderados, y los sectores moderados van igual a vincularse con ellos. Entonces, ¿por qué no construir una opción más de centro? Entonces, yo creo que en eso hay un error político grave, pero yo creo que además no van a ser capaces de ponerse de acuerdo, porque ya el Frente Amplio entró en esta espiral donde ellos creen tener la razón de todo. Tú fíjate que en el Frente Amplio hay una superioridad moral tremenda, o sea, el mundo partió con ellos, y por lo tanto yo creo que eso no tiene ninguna posibilidad de conciliarse con gente que más bien tiene posiciones más moderadas en algunas cosas.
Diputado, estamos conversando con el diputado Diego Chalper de Renovación Nacional. A propósito de democracia, ¿qué le pareció lo que pasó en la interna de Renovación Nacional de postergar la elección de la directiva? Bueno, Checho, tú sabes que yo me jugué una opción y me la vengo jugando hace bastante rato. Yo creo que en un partido político el que los militantes tomen las decisiones es una cosa que a esta altura el partido no debiese estar ni siquiera en discusión. O sea, yo creo que hoy día, en minutos donde necesitamos propiciar la participación de las personas, el que en un partido no favorezcamos la participación me parece una cosa equivocada. Ahora, yo te quiero decir una cosa, acá lo más complicado para nosotros que queríamos que hubiera elecciones es que el votar por esa opción significaba que el consejero que votaba posiblemente dejaba de quedar en su cargo y no podía reelegirse nunca más. Eso nos vaticinaba un resultado, Checho, de 70-30 en contra. Porque tú le estabas diciendo a alguien que votara en contra de seguir en su cargo de poder, que es una cuestión tremendamente complicada para pedirle a alguien. Y pese a eso perdimos apenas por 9 personas que votaron por una opción en vez de otra. Entonces, yo creo que cualquier lectura razonable se da cuenta que en momentos en donde, por decirlo así, la mesa pensaba que tenía un 70% de apoyo, y finalmente tú terminas ganando casi en los descuentos, para nosotros, como aquellos que hemos tratado de empujar una línea de conducción distinta, no porque tengamos problema personal con nadie, sino que porque creemos que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Yo creo que con todo, mira, perdimos, hay que reconocer que perdimos, pero la verdad es que logramos un nivel de equilibrio que nos permite decir hoy día que la mitad del partido quiere elecciones y la mitad del partido quiere una conducción distinta, lo cual obviamente va a tener repercusiones en el corto plazo, probablemente en cómo se lleva la dinámica del partido. Ricardo. Sí, Diego, quiero llevarte a cosas un poco más terrenales y que de alguna manera están ocurriendo hoy día en Chile. Estamos viendo que en el norte hay una migración importante, numerosa, sistemática y permanente por los pasos fronterizos de extranjeros que están ingresando en forma ilegal. Ayer el Senado rechazó esta proposición que la senadora Allende había puesto, que era el turismo laboral, de tal manera que absolutamente cualquier extranjero que llegara a la frontera de Chile simplemente bastaba con que dijera que venía en búsqueda de trabajo, se le da una visa de turismo laboral, lo que era claramente atentatorio contra los chilenos y contra ya los inmigrantes que están residiendo en Chile y que están tratando también de hacer su aporte. Más aún con un Estado colapsado que no puede dar evidentemente las garantías de educación, de salud y de protección a miles de inmigrantes que están hoy día tratando de venir. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque hay un montón de información que anda circulando de que esto sería parte de un plan gigantesco, maestro, para desestabilizar el gobierno, de que esto sería porque se está tratando de que la izquierda está trayendo estos inmigrantes, o simplemente es un despelote de proporciones que el gobierno no es capaz de controlar, y dado que no es capaz de controlar, evidentemente todo el mundo entra a Chile. ¿Cómo lo ves tú esto? A ver, yo al respecto quiero decirte varias cosas. La primera es que yo creo que es evidente que en Chile, y creo que la muestra más elocuente es la Araucanía, tenemos operando personas que tienen instrucción, por decirlo así, en el manejo de armas y en el manejo de comisión de delitos que va mucho más allá de un delincuente común. O sea, yo creo que el no decirlo de alguna forma es no reconocer la realidad. O sea, ¿cuánto de eso tiene que ver con una política estratégica de importación, por llamarlo así, de personas desde otros países que tengan este componente? Lo desconozco, no me atrevería a hacer una afirmación de eso, pero que yo creo que la Araucanía es bastante evidente que no tenemos un grupo de delincuentes comunes, digámoslo así, robando madera. Después, yo creo que acá hay una cosa ideológica, que es que hay algunos sectores que de verdad creen que la migración es un derecho humano que se sobrepone al derecho de los países a poder poner sus requisitos. Yo soy de los que creen que Chile es un país de migrantes, ¿te fijas? Pero eso significa que Chile también puede poner regular sus fronteras. Entonces, yo creo que acá, lamentablemente, hay un cierto sector de la oposición que no es capaz de entender la dinámica del mundo moderno en el fenómeno de la migración, que supone apertura de fronteras, pero evidentemente requisitos, exigencias. Y lo otro es que yo creo que hay que reconocer que el gobierno anterior cometió un desastre en esta materia. Nuestro gobierno ha tratado de revertirlo,
y hay ciertos sectores que están empeñados en que no lo podamos hacer, porque, digámoslo así, tener una migración ordenada es fundamental para el futuro de Chile. Entonces, yo espero que, mira, tanto para Chile como para los mismos, tanto para Chile como para los mismos inmigrantes. Oiga, de diputado, pareciera ser que esta polémica que existe o esta disyuntiva que existe entre economía y salud no es exclusiva de Chile. Lo vimos ayer en el debate presidencial, fue uno de los temas más importantes, donde se le acusaba a Trump de privilegiar la economía por sobre la salud y viceversa, que Trump acusaba a Biden de que por él tendría el país cerrado sin trabajar. Bueno, es una polémica más o menos parecida a lo que sucede en la mayoría de los países del mundo con esta pandemia que nos pilló a todos de sorpresa, bastante desconocida y todo lo más. ¿Cuál es el justo equilibrio ya a esta altura en Chile? ¿Estás de acuerdo que se siga desconfinando? ¿Hay que echar a andar al país porque la pandemia económica es tan grave como la otra? ¿Cuál es su posición en esto, diputado? ¿Sabes lo que pasa, Checho? Yo creo que acá... a ver, digamos la firme. Nosotros hay que aprender a convivir con el coronavirus por un buen rato. Y uno aprende a convivir en circunstancias que vayan avanzando hacia la normalidad. Y no tenerle miedo y permanecer en este permanente estado de inmovilismo, de anormalidad. Por lo tanto, yo soy de los que creen que el tránsito que tenemos que seguir es a activar la economía, activar el desempeño del turismo, activar, y cuando sea razonable, la educación. O sea, yo creo que hacerse esta idea de que hasta que no tengamos vacuna el país va a estar en un estado de parálisis, yo creo que es una cosa simplemente insostenible, porque además ni un país del mundo se sostiene en base a gasto público sosteniendo una economía paralizada. Entonces, ¿cuánto en la práctica esto se realiza? Es una decisión que hay que ir tomando regularmente, porque obviamente, y aquí a mí me encantan los amigos de la oposición, porque yo una vez le dije a unos amigos de la oposición, oye, si ustedes tienen todas las recetas, ¿por qué no las comparten? Y compártanlas rápido, porque así los podemos además exportar a ustedes, para que vayan a todos los países del mundo a decirnos cómo se resuelve todo, porque ellos todo lo tenían resuelto, ¿te fijas? Entonces, yo creo que acá hay que hacer ponderación. Yo creo que el gobierno ha sido porfiado a no hacerle caso al Partido Comunista de que hay que sacar una ley que se prohíban los despidos. Se ha equivocado el gobierno, si esa es la solución. Yo realmente lo tiro para la risa, pero no puedo creer que un diputado de la República diga algo así. No, realmente es no conocer nada de nada. Definitivamente. Oye, pero escúchame una cosa, Checho, perdona que te interrumpa. Diego, perdón. Checho, perdona que te interrumpa. Dame 10 segundos. Dale. Mira, 10 segundos. O sea, si esto fuera tan fácil, que somos tarados nosotros. Sí, pues. Tenemos un listado de derechos en la Constitución y resuelto el problema, ¿te fijas? Sí, claro. Entonces, no, yo creo que lamentablemente en eso nos ha faltado creer más en nuestras ideas. Mira, yo por ejemplo veo la región de O'Higgins, Checho, nosotros tenemos que reactivar el turismo ya. Tenemos que reactivar el turismo. Y esto, mira, por suerte yo era de los que empujó mucho para que la gente se pudiera ir a su segunda vivienda, porque claro, la gente dice, pero ¿cómo que la gente con su segunda vivienda? Oye, si para localidades como Pichilemu, como Navidad, solo por hablarte de mi región, la segunda vivienda, pues así, es el espacio donde ellos tienen su propio desarrollo de su servicio, de su actividad económica. Entonces, dejémonos de bailar al ritmo de Twitter y de la izquierda y empecemos a decir, oye, a Chile hay que ponerlo de pie, con economía, con trabajo, con esfuerzo y obviamente con control sanitario, todo lo que ustedes quieran, pero no pretendamos bailar al ritmo de la izquierda, porque mira, lo que hay detrás, Checho, y con esto cierro, lo que hay detrás es la pretensión de instalar de que la pandemia la sorteamos gracias al Estado y que por lo tanto, terminada la pandemia, cuando ésta sea, el argumento va a ser que dado que el Estado nos salvó en la pandemia, entonces avancemos hacia más Estado. Esa es la pretensión que hay detrás. Y nosotros no podemos caer en esa situación. Sí, dale, Michel. Sí, Checho. No, cortito, así como aprovechando que está Ricardo acá, médico, yo médico, aunque tenemos una muy buena invitada después que nos va a aclarar muchas cosas. Es verdad, estoy completamente de acuerdo con la postura de Diego, y es cosa de ver lo que pasa en países que están más complicados con respecto a esta pandemia que nosotros, en Europa. Nosotros ya salimos del top 10 de los países con más contagio en América Latina, o sea, en el mundo, y del top 10 de los países con más muertes por COVID.
O sea, lo estamos haciendo de a poco bien y por ende, evidentemente el país tiene que funcionar y eso va para el tema de la educación. Ojalá que pronto podamos encontrar la fórmula que se vuelva a clase con todas las medidas que corresponden y, como dice Diego, abrir el turismo de a poco, hacer como lo hacen los europeos. Yo tengo un hijo viviendo en Francia, país que está hoy día en un nuevo rebrote bien complicado, y los franceses, con algunas medidas más restrictivas, siguen funcionando, sigue habiendo turismo. Mi hijo viene llegando de Córcega. Bueno, cuento corto, yo pienso que tenemos que aprender de experiencia de países que están haciendo las cosas de esta forma y no cerrarse como algunos quieren. Estoy completamente de acuerdo con Diego en esa postura. Bueno, lo que está diciendo Michelle está respaldado por la encuesta de empleo del INE, que efectivamente se abrió un poquito el confinamiento y al tiro empezaron a detenerse la subida del desempleo. Así que es súper importante. Vamos a una pausa. Estamos conversando con el diputado Diego Chalper. No te quedes en el pasado. El anexo de tu oficina en tu casa. Trabaja desde tu casa con fonoip.com, la mejor telefonía IP para empresas. Cámbiate a fonoip.com. Telefonía IP para todos. Vamos con los WhatsApp. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola, Checho, buenos días. Escuchándolos hablar con el tema de la Constitución y que la Constitución no los va a arreglar el tema. Oye, Checho, la gente no es estúpida. La gente ya entiende de qué se trata esto. Ustedes están completamente desconectados de la sociedad, por favor, salgan de la burbuja. La gente sabe que la Constitución no les va a solucionar esos problemas. Esto de la Constitución es prácticamente simbólico, Checho, es el primer escalón de un montón de escalones que hay que cambiar, por favor. Buenos días a todos los panelistas y al conductor, Checho, y al invitado de hoy, a Diego Chalper. Me gustaría consultarle a Diego Chalper, si es que está todavía en el panel, ¿qué puntos de la Constitución él reformaría? Como dice el eslogan, rechazar para reformar. Y al reformar, ¿en qué va a beneficiar a la mayoría de los ciudadanos? Esa sería mi consulta. Buenos días, Checho, buenos días, panelistas, buenos días, diputados. Soy un venezolano que escucho el programa todos los días. Admiro mucho al programa, Checho, te admiro mucho. Además, soy paisano tuyo, libanés también. El otro día vi al diputado Chalper repartiendo volantes en Andrés Bello. Lo admiro muchísimo. Sigan haciendo su trabajo y esperemos que todo pase y que todo mejore. Hola, Checho, aprovechando que está el diputado Chalper, quisiera saber la opinión de él sobre Asamblea Constituyente y Asamblea Mixta. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de cada una? Bueno, hágase cargo, Sí. Diputado, hágase cargo. Está bueno. Oye, a ver, mira, lo de los escalones, que es un tema simbólico y que estamos desconectados. Mira, yo por lo menos, que trato de estar mucho en terreno en mi distrito, la verdad que yo lo que percibo es que la ciudadanía, de partida le importa un rábano la Constitución, sino que más bien lo que te dice es, mira, yo lo que quiero es que cambien ciertas cosas y que cambien ya. Y de alguna manera, y esa es nuestra tarea, han logrado instalar que esos cambios vienen de la mano de cambiar la Constitución. Eso es efectivamente jugar con la expectativa de la gente, porque yo les advierto que aunque pongamos 70 veces pensiones dignas en la Constitución, eso no va a mejorar las pensiones, más ayudaría que aprobemos la reforma previsional que nos tienen frenada en el Congreso. Entonces, yo creo que más que desmontar escalones, que es lo que decía el ciudadano auditor que comentó, yo creo que hay que enfocar la discusión en lo que realmente le cambia la vida a la gente y dejar de comprarse estas cantinelas sobreideologizadas de la política. ¿Qué punto de la Constitución reformaría? Mira, nosotros presentamos el 31 de enero de este año, junto a los diputados que estamos en Rechazar para Reformar, un proyecto de reforma constitucional bien estructural, pero que no cambie los principios fundamentales, sino que, por ejemplo, profundiza la descentralización pero de buena manera. Por ejemplo, establece un deber del Estado en materia de seguridad pública, establece un deber del Estado en materia de promoción de la discapacidad. En fin, hay cosas que podemos avanzar, pero no significa eso, vecino, que haya que partir desde cero. Al extranjero que comentaba, bueno, agradecerle su palabra. A mí me encantaría que hubiera muchos más extranjeros que saquen la voz, porque a mí lo que me dicen en voz baja es que ellos son el mejor testimonio de la cantinela en la que nos están involucrando
Y respecto a la Asamblea Constituyente, mire, yo le tengo una muy mala noticia. A usted le han vendido, vecina, que son 155 personas, por decirlo así, el bombero, el dirigente de barrio, y no, son los 155 elegidos en listas de los partidos, de acuerdo a un sistema parlamentario, y que por lo tanto probablemente vamos a ver caras bastante poco novedosas. Yo creo que, por ejemplo, y sin que se entienda que tengo una mala opinión, pero yo creo que una de las cosas que trajo como consecuencia la irrupción del ex senador Longueira es dejar de manifiesto que efectivamente vamos a tener a los mismos de siempre radicados en esa convención. Y yo no creo que Chile necesite, Checho, y con esto cierro, un segundo congreso. Lo que más bien necesitamos es reenfocar la discusión en aquellas cosas que realmente le cambian la vida a las personas. Tenemos coincidencia casi total de pensamiento, diputado. Yo quisiera hacerle una pregunta a Diego. Ricardo. Diego, estamos completamente de acuerdo que efectivamente, de hecho, aquí recién estaba hablando con una paciente antes del programa y le pregunté si ella iba a votar rechazo o apruebo. Y ella me dice, no, yo voy a votar apruebo. Entonces le pregunto por qué. Y ella me dice, no, porque en realidad este tema de la pensión de los militares no me gusta. Pero eso no va en la Constitución. No va. Ya, entonces tampoco me gusta esta cuestión de las pensiones de la gente por invalidez. Pero eso tampoco va en la Constitución. No va. Entonces yo le pregunto, ¿tú has leído siquiera los primeros 5 artículos de la Constitución? No tengo la menor idea. Pero yo creo que hay que votar a prueba igual porque de alguna manera es como por la dignidad. O sea, es una emoción la que está detrás, es una sensación de construir un nuevo futuro entre todos. Pero cuando yo le digo, pero tú sabes que esta nueva emoción va a ser construida fundamentalmente por los partidos políticos nuevamente, y que muchas de las leyes están hoy día paradas en el Congreso ex profeso para evitar demostrar que se puede reformar hoy día y que hoy día tú puedes solucionar problemas reales de la gente. Ella me queda mirando y me dice, eso no te puedo creer. Bueno, le digo, métete y mira qué es lo que pasa con la reforma de pensiones, que está parada meses en el Congreso y que hoy día gente que tiene pensiones miserables, hoy día podría tener mejores pensiones, pero no lo tiene porque los políticos lo tienen frenado, porque si lo llegan a reformar, se les cae el tinglado de que efectivamente se necesita una nueva constitución para hacer cosas buenas. Ricardo, Ricardo, cambiaste un voto. Sí, Ricardo, creo. Pero Ricardo, te agrego más, ojalá fuera solo las pensiones. También está la reforma FONASA, también tenemos la reforma al CAE. En fin, o sea, tenemos un sinfín de situaciones de este tipo, y yo creo que es una pésima noticia para los chilenos, porque nos van a tener en este camino largo de 2 años y medio si gana el apruebo, para después llegar al mismo punto de partida. Mira, Checho, si esto lo hemos dicho poco, porque vamos, ponte tú que gane el apruebo, ponte tú que tenemos una nueva constitución. Una vez aprobada esa constitución, ¿qué crees que hay que hacer? Acoger y acomodar las leyes a la constitución. Entonces vamos a tener además una segunda vuelta donde vamos a seguir teniendo que modificar más leyes. Entonces yo todavía invito a los ciudadanos, no se dejen encantar por cantos de sirena. Mira, si llegara una señora a la puerta de mi casa y me dice, ¿sabe qué, caballero? Yo necesito para arreglarle sus goteras, botarle la casa. Chile tiene varias goteras que arreglar, sin duda que sí, pero no echemos abajo la casa y no creamos que esa nueva casa que va a emerger para resolver todos los problemas, porque eso no es cierto. Yo voy un paso más allá. Yo le hago a la gente. Yo voy un paso más allá. Yo no menosprecio la emoción, porque la emoción es la condicionante de la mayoría de las conductas del ser humano. O sea, que quieran cambiar una constitución por emoción, a mí no me preocupa. Cambiémosla. Pero ¿es este el momento para cambiarla? ¿Es este el momento cuando Chile más que nunca necesita tener certeza para poder salir adelante? Sí, ese es mi punto. Pero si la sociedad se pone de acuerdo, y el daño colateral de la emoción, sí, la emoción está bien, pero lo que yo te quiero decir, y me van a permitir un minuto porque lo tengo aquí, justamente sabía que íbamos a hablar de esto, lo tengo aquí. Yo quiero decirle que con esta constitución, ya que la gente quiere emociones, esta constitución, supongamos que es del año 90, porque no es del 90, esta constitución ha tenido muchos cambios, pero supongamos que es la del 90, como todos quieren hacer aparecer, vamos a cambiar la constitución de Pinochet. El año 90, la pobreza en Chile era un 39%, y hoy día es un 8,6%. Bajamos con esta constitución eso. En el año 90 la pobreza extrema eran 13%, hoy día es un 2%, con esta constitución.
el aumento del ingreso del 10% más pobre, supongamos que el 90, ponemos la base 0, está en un 400 y tanto por ciento. Entonces, y así los puedo aburrir con 439%. El aumento del ingreso del 10% más pobre. Ha aumentado un 439% con esta Constitución. Y es mentira que la desigualdad ha aumentado, la desigualdad ha disminuido. Entonces, cuando la gente solamente se mueve por emoción y no se mueve por evidencia, estamos súper mal porque tomamos malas decisiones. O sea, supongamos que la Constitución es el estrenador del equipo y el equipo ha metido puros goles y está ganando todos los campeonatos, ¿vamos a cambiar al entrenador? Esa es la pregunta que uno se hace. Ahora, sí, porque sabéis que ya nos cayó mal el entrenador. Ya por último, en tema de emoción, bueno, cambiémosla, pero busquemos el mejor momento para cambiarla. No en el momento que hay una pandemia, que la gente se puede infectar, no en el momento que Chile está pasando por su peor crisis económica en los últimos años. Entonces, la racionalidad, falta tanta racionalidad para la toma de decisiones que está haciéndole que vayamos justamente a aquellos países que por tomar decisiones ideologizadas permanentemente están totalmente quebrados. Diego. No, yo creo que, bueno, a ver, y si aquí se trata de emoción, y yo entiendo que de repente, digámoslo así, se entusiasma en un proceso y se inventa un gran cambio. Cuando uno mira la franja de la prueba, pareciera ser que la prueba va a resolver todos los problemas. Y yo mira, hay un cabro joven que me dijo una cosa genial en Rancagua. Me dijo, mire, diputado, yo sé que ustedes creen que los jóvenes, yo todavía me considero joven, pero él era más joven, creen que nosotros somos siempre a favor del cambio, pero salvo cuando nos la quieren vender. Y me dijo que esta nueva Constitución no va a resolver mi deuda estudiantil. Ahí perdimos un poquito la señal de... A ver, ¿aló? Sí, se te fue un poquito la señal, a ver si puedes repetir. Repite lo último. No, muy simple. Mira, si básicamente la gente joven que es pro cambio está muy bien, pero no cambios de cualquier manera. Este muchacho joven me decía, mire, diputado, a mí no me la van a vender de nuevo. Yo sé que esta nueva Constitución no me va a terminar de saldar el CAE. Yo tengo claro que la nueva Constitución no son 155 ángeles, sino que son los mismos de siempre. Y no tengo por qué esperar 2 años, así que pónganse las pilas, déjense darse la vuelta y por favor reformen el CAE. Esto me dijo en una audiencia. Entonces, yo encontré genial cómo en el fondo al final la ciudadanía se puede dar cuenta que no tenemos por qué embarcarnos en esta hoja de ruta tan larga, sino que más bien resolver los problemas ahora, que es lo que yo creo la gente está esperando. Diputado, lamentablemente se nos fue la hora que íbamos a conversar con usted. Solamente agradecerle, pegarle un tirón de oreja, no sé si a usted o a su equipo, porque nosotros lo queremos tener más seguido. Su voz es una voz que nos interpreta mucho y que habla con datos, así que nos gustaría tenerlo más seguido en el programa, así que no se nos corra. ¿Ah? Y aumenta la audiencia joven, nos escuchan más jóvenes también. Perdón, Micho, ¿estás diciendo que a mí me escuchan puros viejos? ¿Eso quieres decir? No, más jóvenes, no. Pero es que escucha bien. No, pero si podéis tirarle flores sin pegarme palos a mí. Le podéis tirar flores sin pegarme palos a mí. Diego, muchas gracias. Un abrazo, Diego, gracias por todo. Que estés muy bien. Ahí está el diputado Diego Chalper conversando en Conectados con Agricultura. Nos vamos a las noticias, no se mueva de nuestra sintonía, contactamos a Jessica Castañeda y volvemos con su programa Conectados con Agricultura. Vamos a estar en la segunda parte con la subsecretaria de Salud, la subsecretaria Daza, Paula Daza. Así que no se muevan de nuestra sintonía. Vamos y regresamos.
después de quedar bien informado. Yo no sé qué hago frente a puros doctores, porque se incorpora una nueva doctora. Ella es médico cirujano con especialidad en pediatría en la Universidad de Chile, en magíster en administración en salud de la Universidad de los Andes, diplomada en investigación y medicina, entre otros, y para muchos nuestra salvadora, una de las personas que ocupa la primera línea y que la verdad la hemos visto en los medios de comunicación permanentemente, con su tranquilidad, llevando este mensaje de mucha paz, en uno de los momentos más difíciles que yo recuerdo ha pasado en nuestro país. Me refiero a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Gusto saludarla. Hola, Checho, muchas gracias por esa introducción. No, además que vengo con instrucciones de mi hijo, porque usted es tía de su mejor amigo ahí del colegio, así que vengo con instrucciones por favor, trátala con mucho cariño. No, pero no es necesario que me den instrucciones. ¿Cómo está usted, doctora? ¿Cómo vamos? Estamos todos asustados con esto del rebrote, que el 18, que el desconfinamiento va a aumentar, no va a aumentar. ¿Qué grado de control tenemos sobre esto, mi querida doctora? A ver, yo creo que primero que nada decir que hemos aprendido muchísimo, que este virus ha sido muy desafiante, la verdad que ha sido mucho más contagioso, es un virus tremendamente contagioso, es lo que hemos ido aprendiendo, que es difícil muchas veces pronosticar, porque la verdad que todos los modelos matemáticos que se han hecho en Chile y en otras partes ha sido difícil poder decir para dónde van, y uno lo ve en el mundo. Pero ¿qué es lo que está pasando en Chile hoy día? Hoy día nosotros estamos mucho mejor preparados, tenemos más información, podemos ir a detectar oportunamente los casos, y eso ha sido muy importante, y hoy día en nuestro país se ha comportado de maneras muy distintas en distintas regiones. Por ejemplo, partamos por la región metropolitana. ¿Qué es lo que hemos visto en la región metropolitana? Que fue nuestra gran batalla, como dijo en su momento el exministro Mañalich, ¿cierto? La batalla por Santiago, donde llegamos a tener un minuto 5.000, 6.000 casos diarios. Tenemos 5.000, 6.000 casos diarios con 40% positividad. O sea, la verdad que la región metropolitana fue la situación más crítica, donde el sistema de salud también estuvo muy estresado. Hoy día en la región metropolitana vemos una situación hoy día estable. Sí estamos teniendo alrededor de 400, 500, hemos llegado a 600 casos diarios, estamos testeando bastante, pero tenemos una tasa de positividad alrededor de 5%, que es bastante tranquilizador. Sin embargo, por otro lado, esto nos ha hecho ir abriendo, ¿cierto? Hoy día vemos como prácticamente toda la región metropolitana está sin cuarentena, nos quedan 2 comunas, y eso implica un mayor riesgo, la gente sale, tenemos las personas van a empezar a juntarse, y por lo tanto tenemos que ser súper prudentes. Nosotros hacemos llamados siempre que la gente no se junte mucho, que si van a estar algunos que sean pocos, que se junten afuera, porque hay mayor riesgo, evidentemente. Doctora, el presidente ha dicho que ya tiene negociado 30 millones de vacunas. Ayer en el debate presidencial, se supone de la potencia número 1 del mundo, había un debate entre el candidato opositor y el presidente, diciendo que el presidente dice, no, si ahora en noviembre, en diciembre ya vamos a poder vacunar. El otro le decía que no, que eso no es serio, que está mintiendo. Yo sé que en términos normales las vacunas se demoran mucho más en probarse, todo el proceso, pero cuando hay emergencias así mundiales como la que estamos viviendo, me imagino que muchos laboratorios o muchos organismos de salud están dispuestos incluso a saltarse alguna etapa para apurar la presencia de la vacuna. Los cálculos que ustedes tienen en el ministerio, ¿cuándo efectivamente vamos a poder estar poniéndole una inyección al primer chileno que se vacune? A ver, la verdad que el debate fue durísimo. Yo no quiero que de esta conversación hablar del debate, pero yo creo que fue uno de los debates más duros que uno ha visto en 2 candidatos presidenciales. Un caos. Fue la verdad que lamentable un debate presidencial de esa manera. Pero bueno, habiendo dicho eso, a ver, la verdad que esta vacuna, los tiempos en que han llevado los estudios de la vacuna ha sido impresionantemente rápido. En general las vacunas se demoran varios años y hoy día tenemos una serie de vacunas, por lo menos 3 o 4 vacunas que ya están en etapa 3, que es la etapa previa que empieza la producción.
Significa que en el fondo ya la etapa ha sido probada desde el punto de vista de seguridad. Hoy día Moderna sacó un artículo que fue publicado, que ellos ya lo probaron en adultos mayores, porque muchas veces han sido probados en jóvenes, en adultos mayores, y han tenido buena inmunidad, con pocos casos de reacciones adversas. A ver, entonces yo creo que las vacunas han ido avanzando muy bien. El presidente hace unos días atrás lanzó efectivamente cuáles son las situaciones, los estudios que nosotros vamos a hacer aquí, con Sinovac, la Universidad Católica, ¿cierto? También con Janssen, y eso va a permitir que podamos tener mejor acceso a esas vacunas, y también, la Janssen, que es la de Johnson & Johnson. Pero lo que conversan los técnicos, más o menos, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que estamos hablando en términos generales, lo que dijo el presidente, que va a ser para el próximo año. Probablemente, ojalá tengamos el primer trimestre algunas novedades de la vacuna. Principalmente, si tenemos novedades, yo creo que podemos empezar, no sé, me imagino que en marzo, pero yo creo que eso siempre y cuando los tiempos sean ajustados y con la rapidez que han seguido hasta ahora. Sí se habla del 2021 de todas maneras, todos los expertos y todos los países que han avanzado en la vacuna hablan del 2021, pero yo creo que tenemos que ir viendo cómo van avanzando los estudios en fase 3, que son los más importantes. Y por supuesto agradecer a los doctores Michelle Mech y Ricardo Toane, que como siempre nos acompañan ya hace muchos años, desde el principio. Gracias, querido amigo, que tengan una buena semana. Los veo. Gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Con ustedes, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. Gracias por los deseos de suerte para el sábado. Café Cargado se llama mi programa, el día sábado en la red, de 11 a 1. Ahí lo esperamos. Y a ustedes, mis queridos amigos, los esperamos mañana con otro, ojalá interesante, capítulo de Conectados con Agricultura.